La niebla aún no se había levantado del todo cuando Nantan oyó el grito. No era un sonido fuerte. Era un lamento quebrado, arrastrado por el viento como si viniera de muy lejos. Al principio creyó que era un animal herido, quizá un coyote o un puma atrapado en alguna trampa, pero algo en ese sonido, una humanidad ahogada en la garganta, lo hizo detenerse. Dejó la cesta con raíces y pieles que había recogido, tensó el arco que llevaba colgado del hombro y se volvió hacia la quebrada del este, donde los arbustos espesos hacían casi imposible ver más allá de unos pasos. El sol apenas comenzaba a teñir de oro los bordes de las nubes, y el aire tenía ese frescor que anuncia que el invierno aún no ha soltado del todo sus garras. Nantan caminó despacio, alerta, con los ojos buscando el movimiento entre las sombras. Fue entonces cuando la vio. Una figura encorvada, sucia, cubierta de barro seco y sangre, avanzaba arrastrándose entre los matorrales. El cabello le cubría la cara, largo, oscuro, enredado como las ramas de un arbusto muerto. Llevaba un vestido roto, manchado de sangre y tierra. Uno de sus pies estaba desnudo, el otro envuelto en harapos. Era una mujer. Se detuvo al oírlo. Trató de girarse, de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se derrumbó de lado y murmuró algo. Sonaba como español, pero torcido, confuso, entrecortado. El tipo de voz que sale de una garganta reseca y rota. «Agua, por favor». Nantan bajó el arco lentamente. No parecía una trampa. Se acercó con cautela, sin soltar el arma, hasta que estuvo lo bastante cerca para ver su rostro. Tenía heridas en la frente, una ceja rota, los labios partidos. Pero lo que más lo detuvo fue el color de su piel. No era blanca. No era apache. Era algo entre ambas cosas. Una mestiza. Una mezcla, pensó. De las que no son de nadie. Ni de los suyos, ni de los blancos. Una sombra. Ella intentó levantar la mano, pero se desplomó otra vez. Y entonces, algo en Nantan, quizá el recuerdo de su madre, que había muerto así, entre ramas, bajo la lluvia, le apretó el pecho como un puño. Se agachó, tocó su cuello. Tenía pulso. Débil, pero firme. Estaba viva. La miró largo rato. La lógica decía que debía dejarla. Era una desconocida, una mujer medio blanca que podría haber traído a los soldados, a los forasteros, a los problemas. Si la llevaba al campamento, tendría que dar explicaciones. El consejo no le permitiría quedarse. Podrían matarla. Y si no la mataban, sería él quien respondería por ella. Y eso no era poca cosa. Pero no podía dejarla allí. No en ese estado. No con ese rostro vuelto hacia la tierra, como si ya se hubiera rendido. Le quitó el cuchillo que llevaba en la cintura, por precaución, no por desconfianza, y la alzó en brazos. Era más liviana de lo que parecía. Como si ya la mitad de su cuerpo se hubiera ido. «No temas», dijo, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Ya no estás sola». La cubrió con su manta y empezó a andar hacia el campamento, con la conciencia diciéndole que cada paso era un error. Pero el corazón, como siempre, hablaba más fuerte. El campamento apache era pequeño, oculto entre formaciones rocosas que lo protegían de los vientos y las miradas. No era un asentamiento permanente, nada lo era en esos tiempos. Eran un pueblo de paso, que aprendió hacía mucho que lo único que no podían perder era su orgullo y sus muertos. Todo lo demás debía estar siempre listo para ser dejado atrás. Cuando Nantan cruzó los primeros círculos de piedra con la mestiza en brazos, no hizo falta decir nada. Las miradas se clavaron en él como cuchillos. Algunas mujeres se taparon la boca. Un par de niños corrieron a avisar. En cuestión de minutos, ya todos sabían. Viejo Lobo Gris, jefe del clan y abuelo de Nantan, salió de su tienda envuelto en una manta de piel de bisonte. Sus ojos eran como brasas apagadas, pero aún veían demasiado. Caminó hasta su nieto y lo miró en silencio. «¿Qué traes, hijo mío?», preguntó. «Una vida. La encontré a punto de morir, en la quebrada del este». «¿Y por qué la traes aquí?». «Porque nadie más lo haría».
Lobo Gris respiró hondo. Miró a la mujer, luego a su nieto. A su alrededor, otros hombres del consejo se acercaban. Águila de piedra, oso triste, coyote mudo. Todos ancianos. Todos con la misma expresión, desconfianza, temor y algo más. El miedo a lo que no se comprende. ¿Es blanca?, preguntó uno. No. Ni blanca ni apache. Mestiza. Eso no ayudaba. Si hubiera sido blanca, habrían pedido matarla o devolverla a su gente. Si fuera apache, aunque de otra tribu, podrían haberla acogido por la sangre. Pero mestiza, era como traer una serpiente enferma al interior de la tienda. Nantan, sabes las reglas, dijo Lobo Gris con voz grave. Ninguna mujer forastera puede permanecer en el campamento sin juicio del consejo. Entonces juiciadla, replicó él, sin alzar la voz. Pero no esta noche. Déjenme curarla primero. Si muere, morirá con dignidad. Si vive, entonces podrán juzgarla como quieran. Los ancianos intercambiaron miradas. No estaban de acuerdo, pero tampoco querían enfrentarse a Nantan delante de todos. El joven era respetado. Era valiente, firme, nieto del jefe, y había probado su valor en muchas ocasiones. No podían humillarlo sin perder también su autoridad. Tienes 3 días, dijo Lobo Gris finalmente. Después hablaremos. Nantan asintió. No pidió más. Entró con la mujer en su tienda, encendió un fuego, preparó un lecho con pieles y empezó a limpiarle las heridas. Tenía el cuerpo cubierto de cortes, algunos antiguos, otros recientes. Tenía marcas de látigo en la espalda. Y moretones en los muslos. ¿Quién te hizo esto?, susurró él. ¿Qué camino has recorrido para acabar en nuestros brazos? Ella no respondió. Dormía. Pero en su rostro, entre los espasmos del dolor, una lágrima cayó. Pasaron las horas. La fiebre subía y bajaba como el vaivén de un río sin cauce. Nantan apenas dormía. La alimentaba con caldo, la humedecía con paños, le susurraba palabras en apache y en español, por si acaso alguna llegaba hasta donde su alma se había refugiado. Al segundo día, abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, preguntó, con voz ronca. En un lugar seguro. Ella miró alrededor. Intentó moverse. El dolor la detuvo. ¿Quién eres? Nantan. ¿Apache? Sí. Asintió. No parecía tener fuerzas para sentir miedo. ¿Y yo? No sé tu nombre. No dijiste nada. Ella cerró los ojos. No tengo nombre. Todos tienen uno. Yo no. Me lo quitaron. ¿Quién? Los hombres. Todos los que me compraron. Todos los que me vendieron. Me llamaban perra, bruja, media sangre. No sé cuál es el verdadero. Nantan la observó un momento. Aquí tendrás otro nombre. Uno digno. ¿Y después? Después, viviremos un día más. Cuando llegó el tercer día, la fiebre había cedido. La mujer podía sentarse, incluso hablar con algo más de claridad. Los ancianos vinieron. Se sentaron en círculo. Ella no temblaba. Había pasado por tanto que el juicio de un consejo no era lo que más la asustaba. ¿De dónde vienes?, preguntó Águila de Piedra. De muchas partes. Nací en una misión. Mi madre era india. Mi padre, blanco. Nunca supe cuál. A los 9 años, un comerciante me llevó. Luego otro. Luego otro. Aprendí a no hablar. A desaparecer. ¿Por qué viniste aquí? No lo sé. No sabía que venía. Solo corrí. Y me caí. Y él me recogió. ¿Y qué esperas ahora? Ella miró a Nantan. Luego a los ancianos. No espero nada. Solo estoy cansada de huir. El silencio se hizo largo. Viejo Lobo Gris la observó con los ojos entrecerrados. Luego habló. No eres de los nuestros. Pero tampoco lo eres de los otros. Estás entre 2 fuegos. Solo el tiempo dirá si nos quemas o nos calientas. Se volvió hacia su nieto. ¿Y tú, Nantan, estás dispuesto a responder por ella?
Con mi vida. Entonces será parte del clan. Por ahora. Pero no será tu mujer. No hasta que sepa quién es. Y tú tampoco lo sabrás, hasta que sepa quién eres sin ella. Esa noche, Nantan la llevó de vuelta a su tienda. Ella temblaba. No de fiebre, sino de todo lo que había contenido durante días. Lloró. Lloró por primera vez desde que tenía memoria. Y Nantan no dijo nada. Solo le tendió una manta y le ofreció silencio. Cuando el fuego se apagó, ella murmuró. Quiero un nombre. Te lo daré, dijo él. Uno apache. Sí. Uno que signifique sobreviviente. Nantan sonrió en la oscuridad. Lo pensaré. Y así comenzó algo que ni ellos ni el consejo pudieron prever. Porque a veces, cuando uno recoge lo que el mundo ha desechado, no encuentra una carga, sino una razón. El invierno no había terminado del todo cuando comenzaron a llamarla nube que camina. El nombre no lo eligió ella, sino Kewa, la curandera. Dijo que aquella muchacha era como esas nubes lentas que cruzan el desierto sin dejar lluvia, pero que a veces traen sombra, otras fuego, y otras, milagros. Nantan no dijo nada. Solo asintió. Le pareció un buen nombre. Nube que camina se aferraba a la vida como quien se agarra al borde de un acantilado. No preguntaba. No exigía. No lloraba. Solo observaba. Y caminaba, cuando podía, arrastrando las piernas entre las tiendas, aprendiendo poco a poco a no ser odiada. Porque sí, la odiaban. Las mujeres la miraban con desprecio. Le dejaban las cenizas en la comida, le escondían la leña. Los hombres no le hablaban. Algunos muchachos le decían cosas en voz baja, creyendo que ella no entendía. Pero sí entendía. Entendía la palabra perra, aunque se dijera en apache. Entendía sucia. Ramera. Espía. Y sin embargo, no se marchaba. Cada noche, cuando todos dormían, se sentaba frente al fuego y se quitaba las vendas. Tenía cicatrices largas en la espalda. Una herida aún abierta en la cadera. En una pierna, una quemadura vieja con forma de herradura. A veces Nantan la veía desde su tienda, y algo dentro de él se retorcía. No por lástima, sino por rabia. ¿Quién te hizo eso? Le preguntó una noche, por fin. No importa, respondió ella. Sí importa. A mí sí. Ella lo miró largamente. Un hombre. Blanco. Rico. Tenía tierras, caballos. Me compró como quien compra una silla. Me enseñó a no hablar, a no mirar, a no llorar. Cuando se cansó de mí, me dejó a sus hombres. Me usaron hasta que me creyeron muerta. Pero no lo estaba. Nantan apretó los puños. ¿Y por qué seguiste viva? Porque no les di el gusto. Luego se volvió al fuego y no dijo nada más. Con el tiempo, el campamento cambió. Lento, como cambian las piedras. La presencia de nube que camina ya no era una ofensa constante. Seguía siendo extraña, sí, pero también útil. Ayudaba a Kewa con las hierbas, cuidaba a los niños enfermos, preparaba pieles. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras eran suaves. No intentaba ganarse a nadie. Solo estaba. Una tarde, mientras el sol caía, una niña se acercó a ella y le trajo una pulsera de cuentas. Pequeña, torcida. Hecha por manos infantiles. Nube que camina la tomó como si le hubieran ofrecido un tesoro. ¿Por qué me la das? Preguntó. Porque ya no te veo triste. Y se fue corriendo. Esa noche, Nantan la encontró sentada, con la pulsera en la mano. Sonreía. Una sonrisa tan pequeña que apenas era un suspiro. ¿Te la ganaste? Bromeó él. No. Me la regalaron. Entonces ya no estás tan sola. Ella lo miró. No. No del todo. Pero el corazón de los hombres no siempre sigue el ritmo de los días. Una madrugada, regresaron los cazadores. Entre ellos venía Tazi, un joven impetuoso, fuerte, arrogante. Rival de Nantan desde la infancia. Tazi no era cruel, pero sí orgulloso. Y al ver a la mestiza caminando libre por el campamento, no pudo callar.
¿Ella sigue aquí?, preguntó con sorna. ¿La estás entrenando para que sea tu esposa? Nantan no respondió. Pero Taffy insistió. ¿O acaso es ya tuya por las noches? Fue entonces cuando Nantan lo golpeó. Fue un puñetazo seco, rápido. Taffy cayó al suelo, sangrando por la nariz, pero se levantó de inmediato. Se enzarzaron como toros jóvenes, sin armas, sin reglas. Rodaron por la tierra, rodeados de gritos. Los separaron los ancianos, a fuerza de fuerza y vergüenza. Por una mestiza, gritó Taffy. ¿Vas a deshonrar tu sangre por una cualquiera? Nantan escupió sangre al suelo. Antes deshonro mi sangre por callar ante un cobarde. El consejo fue convocado esa misma noche. Viejo Lobo Gris estaba más cansado que nunca. Miró a su nieto, luego a la mujer. ¿Qué ocurre entre ustedes?, preguntó, sin rodeos. Nada, dijo Nantan. No le mientas a tu abuelo. El joven respiró hondo. No me pertenece. No la toco. No la miro como mujer. Pero mi alma la escucha. Lobo Gris cerró los ojos. Luego miró a Nube que camina. ¿Y tú? ¿Qué dices? Ella se puso de pie. Aún débil, pero digna. Él fue el primero en mirarme sin odio. El primero que me vio, como algo más que un cuerpo. ¿Y lo amas? No sé lo que es eso. Pero cuando él no está, siento frío. Eso bastó. El tiempo siguió su curso. Nantan y ella compartían fuego, palabras, silencios. No dormían juntos. No se tocaban. Pero los lazos se tejían. Despacio, como se teje una manta que un día salvará del frío. Un día, un forastero llegó al campamento. Venía a caballo, con ropas del este, barba sucia y cicatrices. Decía ser un comerciante. Traía sal, mantas, acero. Pero también traía preguntas. Busco a una muchacha, dijo, mostrándole una medalla a los ancianos. Mestiza. Pelo oscuro. Una esclava. Se escapó. El patrón ofrece recompensa. Lobo Gris negó con la cabeza. Aquí no hay esclavos. Tal vez se esconde. Aquí nadie se esconde. El forastero no insistió mucho. Partió al día siguiente. Pero antes de irse, la vio. Estaba recogiendo agua. Cruzaron la mirada un instante. Él no dijo nada. Pero sonrió. Ella no durmió esa noche. Van a venir, le dijo a Nantan. Él lo sabe. Me reconoció. Nadie te tocará aquí. No lo entiendes. No son como tú. No tienen alma. Solo buscan poseer. Pelearemos. Morirán por mi culpa. No es culpa tuya. Ella lo miró con una mezcla de amor y desesperación. ¿Por qué me salvaste? Porque no podía no hacerlo. ¿Y ahora? Ahora ya no sabría vivir sin ti. La luna nueva trajo consigo a los hombres. Eran 5. Blancos, armados. No llegaron de frente, sino de noche, con sigilo, buscando los límites del campamento. Pero los apaches no dormían nunca del todo. Nantan fue el primero en oírlos. Despertó a su abuelo. Se prepararon en silencio. El combate fue breve, sucio, feroz. Uno de los forasteros cayó de inmediato con una flecha en el cuello. Otro recibió un hachazo en la pierna y fue rematado. Los demás huyeron, dejando sangre y miedo. Pero no se irían para siempre. Volverían. Nube que camina lloró esa noche. No puedo seguir aquí. ¿Quieres irte? No. Pero debo. ¿Y a dónde? No sé. Pero no puedo permitir que maten por mí. ¿Y si vienes conmigo? Ella parpadeó. ¿A dónde? Lejos. A las montañas del norte. A empezar algo. Solo nosotros. Ella bajó la vista. No sabré ser esposa. Yo no quiero una esposa, dijo él. Quiero a ti. Y así, una mañana, antes que el sol asomara, partieron. Nantan dejó su arco al pie de la tienda del consejo. A su abuelo, le dejó una sola palabra tallada en madera: gracias. Y juntos, Nube que camina y él cruzaron los valles,
los riscos, los ríos. Meses después, una historia empezó a circular entre las tribus, la de un apache solitario que vivía con una mujer de ojos tristes en una cabaña al pie de una montaña. Decían que cazaban juntos, que hablaban poco, que se querían sin palabras, y que cuando alguien se acercaba con malas intenciones, no regresaba. El primer invierno en las montañas no fue piadoso. La nieve llegó temprano, cubriendo los senderos antes de que Nantan pudiera levantar un techo firme sobre sus cabezas. La cabaña era apenas una estructura de troncos y barro, pero resistió. Cada piedra colocada, cada piel colgada para frenar el viento, cada pedazo de madera quemado durante la noche, fue un acto de fe. No fe en los dioses ni en los espíritus, sino en el simple hecho de que podían lograrlo. Juntos. Nube que camina se adaptó con una facilidad que sorprendía. Aprendió a encender fuego sin pedernal, a conservar raíces, a pescar con la paciencia de un anciano. Su cuerpo aún llevaba las marcas del pasado, pero su alma empezaba a respirar. No sonreía mucho, pero ya no temía dormir. Y cuando las pesadillas la despertaban, Nantan estaba allí, sin preguntas, solo con su mano extendida. Había días enteros en los que no hablaban. No hacía falta. Él salía al alba, cazaba lo que podía, dejaba ofrendas de tabaco seco donde moraban los ciervos. Ella curaba las pieles, cocinaba en silencio, escuchaba el viento. Por la tarde, cuando el fuego crepitaba, se sentaban juntos sin tocarse, solo mirándose de vez en cuando, como si quisieran memorizarse el rostro. Una noche, mientras la tormenta azotaba el techo, ella dijo su verdadero nombre. No se lo había dicho nunca a nadie. Ni siquiera lo recordaba del todo. Pero en un rincón olvidado de su mente, la voz de su madre aún susurraba ese nombre al dormir. Liria, dijo. Casi en un murmullo. Mi madre me llamaba Liria. Nantan lo repitió en voz baja, como si fuera una palabra sagrada. Liria. Luego no dijo más. A partir de entonces, entre ellos, ese fue su nombre. Liria. Ya no era solo nube que camina, la sombra, la mestiza sin origen. Era Liria. Mujer. Presente. Real. La primavera trajo algo más que flores. Trajo luz. Los árboles renacieron, los ríos se hincharon, y Liria empezó a cantar. Al principio eran apenas melodías sin letra, fragmentos de algo olvidado. Luego, lentamente, las canciones se llenaron de palabras. Cánticos de infancia. Canciones de despedida. Murmullos dulces en español antiguo, mezclados con palabras apache que había aprendido de quechua. Cantaba mientras lavaba, mientras molía maíz, mientras se tendía al sol con los ojos cerrados. Nantan la escuchaba desde la distancia, sintiendo que esa voz le daba sentido al viento. Pero la paz rara vez dura para quienes han conocido la violencia. Una tarde, mientras revisaba las trampas río abajo, Nantan encontró huellas. No eran de animal. Eran huellas de caballo, varias, profundas, recientes. No pertenecían a ningún cazador nómada. No eran de su gente. Eran huellas de hombres blancos. Siguió el rastro durante unas horas, en silencio, con el corazón encogido. No encontró a los jinetes, pero sí restos de una fogata, una tela con olor a pólvora, y una cantimplora de latón marcada con las iniciales JW. Cuando volvió a la cabaña, la noche ya caía. Liria lo vio llegar y supo, sin palabras, que algo había cambiado. ¿Han venido?, preguntó ella, sin miedo. ¿Están cerca? ¿Nos buscan? No lo sé. ¿Qué harás? Nantan tardó en responder. Te esconderé. Y si llegan, hablaré con ellos. ¿Y si no escuchan? Entonces no volverán a ver el amanecer. Liria no discutió. Pero esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la hoguera, con una manta sobre los hombros, mirando la puerta, como si esperara que alguien la derribara de un momento a otro. A los 3 días, los jinetes llegaron. Eran 4. Iban armados. Llevaban los caballos cansados y los ojos cubiertos de polvo. El primero en desmontar era joven, con barba roja y chaqueta militar desgastada.
El segundo era más viejo, con la cara picada de viruela y una mirada opaca. Uno de ellos llevaba una escopeta colgada del hombro. El otro, un látigo en la silla. Nantan salió a su encuentro sin armas visibles. Solo con la mirada firme y la postura recta de quien no se esconde. ¿Qué buscan?, preguntó en inglés. Una mujer, respondió el de la barba roja. Mestiza. Se escapó de una propiedad al sur. Dicen que un apache se la llevó. Aquí no hay mujeres, mintió Nantan. ¿Vives solo? Desde que nací. El hombre lo observó, desconfiado. ¿Y qué tienes ahí atrás? Una trampa para osos. Si la pisas, no verás el siguiente invierno. El más viejo se rió, tosió y escupió al suelo. ¿Podemos mirar? Podéis intentarlo. Hubo un silencio. El de la escopeta dio un paso. Nantan no se movió. No necesitaba arco. No necesitaba lanza. Sus ojos decían todo. Vamos, Rick, dijo el más viejo al fin. No vale la pena. ¿Y si miente? ¿Y si no? Se marcharon. Pero no por mucho tiempo. Esa noche, Nantan preparó los caballos. Le dio a Liria un cuchillo, un paquete con carne seca y una piedra con el símbolo de su familia. Si no regreso en 3 días, ve al norte. Sigue el río hasta el peñasco con forma de búfalo. Allí vive una mujer vieja. Se llama Nahui. Ella te protegerá. ¿Y tú? Haré lo que tenga que hacer. No quiero que mueras por mí. No moriré por ti, dijo él. Viviré para ti. La besó por primera vez. No fue un beso de pasión. Fue un beso de pertenencia. De certeza. Como si al tocar sus labios le prometiera el mundo. Cuando el sol salió, él ya no estaba. Liria esperó. Un día. 2. En la mañana del tercero, oyó disparos en la lejanía. Ecos sordos. Lejanos. Y luego, nada. Pensó en correr. Pensó en huir. Pero no lo hizo. Se quedó. Al atardecer, un caballo regresó solo. En su lomo, envuelta en una manta, venía una figura encorvada. Era Nantan. Herido. Sangrando. Pero vivo. ¿Los mataste?, preguntó ella mientras lo ayudaba a bajar. No todos. ¿Entonces? Uno escapó. Pero no volverá pronto. Liria limpió sus heridas, le cosió la piel con manos temblorosas, y lloró sobre su pecho como nunca antes. A partir de entonces, supieron que no podrían quedarse allí para siempre. Pero no se marcharon aún. Vivieron una temporada más. Vieron nacer las crías del zorro. Vieron a los gansos cruzar el cielo. Aprendieron el nombre de las estrellas. Hablaron de hijos. No porque los buscaran, sino porque el amor pedía raíces. Un día, Liria le dijo: a veces sueño que tengo una hija. Que lleva tu nombre en la sangre y el mío en los ojos. Y que nadie se atreve a tocarla. Nantan no respondió. Solo le tomó la mano. Un año después, cuando los primeros copos de nieve volvieron a caer, el corazón de Liria empezó a latir con otro ritmo. Dentro de ella, una nueva vida comenzaba a formarse. Y aunque el mundo seguía siendo peligroso, esa noche, mientras se abrazaban junto al fuego, supieron que habían ganado algo que ni los soldados, ni el frío, ni el pasado podían quitarles. El derecho a empezar de nuevo. La niña nació durante una tormenta. No una de nieve ni de relámpagos, sino una de viento seco que soplaba desde las llanuras con fuerza salvaje, azotando los árboles, levantando la tierra, haciendo que el cielo pareciera rugir. Liria había sentido los dolores desde el día anterior, pero no había dicho nada. Como siempre, prefería el silencio al alboroto. Solo cuando se inclinó al recoger leña y sus piernas temblaron, Nantan comprendió lo que estaba ocurriendo. No hubo gritos. Solo respiraciones entrecortadas, el crujir del suelo bajo los pies, y el sonido de un alma nueva que llegaba al mundo. La niña nació morena, con el cabello negro y espeso, los ojos cerrados con fuerza como si ya intuyera el peso de las cosas. Liria la sostuvo contra su pecho con un cuidado reverente, como si sujetara algo sagrado.
Nantan no dijo nada. Se arrodilló junto a ella, le acarició la frente a la pequeña, y dejó que una lágrima le cayera por la mejilla sin necesidad de esconderla. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Liria al cabo de un rato. Eso es tuyo, dijo Nantan. Tú la has traído. Liria miró a la criatura. Pensó en su pasado, en su madre que nunca conoció, en la misión de adobe, en los hombres que la compraron, en los nombres que le arrebataron. Pero ahora ella tenía el derecho de dar un nombre. De crear algo. Aidiana, dijo. ¿Qué significa eterna flor? Nantan asintió. El nombre era perfecto. Y así empezó su vida como tres. La cabaña ya no era un refugio, era un hogar. Los días pasaban entre leche tibia, fuego encendido y canciones susurradas. Liria se convirtió en madre con una ternura que la sorprendía a sí misma. Aidiana dormía en una cuna de ramas tejidas por manos amorosas. Nantan, por su parte, construyó un cerco alrededor de la cabaña, más para sentir que podía protegerlas que por utilidad real. Y cada vez que miraba a su hija, algo en él se aflojaba. Como si todo lo que había combatido, todo lo que había defendido, cobrara ahora un sentido absoluto. Pero el mundo no se olvida de los que han huido de él. Una mañana, al regresar de revisar las trampas, Nantan encontró un rastro. Huellas humanas. Una sola. Pesada, torpe. Alguien había llegado durante la noche, había rodeado la cabaña, y luego se había marchado en dirección opuesta al río. No había señales de ataque, ni objetos robados. Solo presencia. Una advertencia silenciosa. No dijo nada a Liria. Solo limpió sus armas, reforzó las entradas, y esa noche durmió con el cuchillo al alcance de la mano. No hacía falta hablar. Liria ya lo sabía. Lo había sabido desde que Aidiana nació. Ninguna felicidad permanece escondida para siempre. 2 días después, una figura apareció en la colina. No llevaba caballo. Caminaba con paso cansado. Nantan salió a su encuentro. Era un joven apache. Lo reconoció de inmediato. Era hijo de Águila de Piedra, uno de los ancianos del consejo. El muchacho bajó la vista con respeto. «Te buscan», dijo sin rodeos. «Tu abuelo está muriendo». Nantan sintió que algo le atravesaba el pecho. Hacía más de un año que no pensaba en el campamento como su hogar, pero Lobo Gris era su sangre, su raíz. Había sido padre, maestro y voz de juicio en sus años más jóvenes. ¿Quién me busca? Él. Y también los demás. Hay división en el consejo. Algunos creen que deberías regresar. Otros quieren que no se te nombre más. ¿Y qué quiere mi abuelo? Dice que necesita verte antes de cruzar el gran río. Nantan miró al joven, luego a la cabaña. Tengo una familia ahora. Puedes traerla. O puedes venir solo. Pero no tardes. Cuando volvió dentro, Liria ya tenía a la niña en brazos. Había escuchado todo. ¿Irás? Debo hacerlo. ¿Quieres que vayamos? Nantan dudó. No por miedo, sino por lo que representaba. Regresar con una mujer mestiza y una hija al campamento que un día la rechazó era arriesgarlo todo. Pero también podía ser el cierre de un ciclo. Sí, dijo finalmente. Iremos los tres. Prepararon lo necesario. Solo lo esencial. Partieron al amanecer, con el cielo limpio y el viento a favor. El camino fue largo, pero no tenso. Aidiana dormía en una manta atada al pecho de Liria, y parecía disfrutar el movimiento. El regreso al lugar del que habían huido tenía algo de poesía, algo de prueba. Y aunque Nantan no lo decía en voz alta, sabía que era tiempo de mirar a los ojos a su pueblo. El campamento ya no era el mismo. Había menos tiendas. Más niños. Algunos rostros nuevos, otros ausentes. Pero la tierra olía igual. A humo, a caballo, a historia. Lobo Gris yacía sobre una piel extendida, el rostro hundido pero aún vivo. Al ver a Nantan, una chispa se encendió en sus ojos. «Te has tardado, hijo de los relámpagos», dijo con voz débil. «Tuve que aprender a ser hombre antes de volver». Lobo Gris sonrió, y luego miró a Liria.
La mestiza, dijo, pero sin desprecio. Liria, corrigió Nantan. El anciano asintió. ¿Y esta flor? Se llama Aidiana. El viejo extendió la mano temblorosa y rozó la cabeza de la niña. Luego miró a Nantan. He visto muchas estaciones pasar. Muchas guerras. Muchas decisiones mal tomadas. Pero cuando tus ojos la vieron y no la dejaste morir, entendí que el mundo cambia. Y que hay que cambiar con él. Nantan no supo qué decir. El silencio bastó. Quiero que cuando yo muera, continuó el anciano, tú tomes mi lugar. Hubo murmullos entre los presentes. Pero nadie protestó. Yo ya no soy uno de ustedes, dijo Nantan. Me fui. Elegí otro camino. Y por eso mismo debes regresar. El consejo necesita sangre nueva. Un nuevo modo de pensar. ¿Con ella? Preguntó, señalando a Liria. Con ella. Y con esa niña, que lleva el futuro en los ojos. Esa noche, Lobo Gris cerró los suyos para siempre. El luto duró 3 días. Al cuarto, Nantan fue llamado al círculo del consejo. Se arrodilló con la niña en brazos, Liria a su lado, y escuchó las palabras sagradas que lo nombraban como nuevo guía. Nadie protestó. Y así, la mestiza que había llegado moribunda fue vista por fin como madre, como compañera, como mujer del líder. No por sangre, sino por dignidad. El verano trajo vientos del sur y con ellos noticias oscuras. Un mensajero llegó al campamento montado en un caballo exhausto. Era un joven de otra tribu, del clan de los coyotes, con la cara tiznada de polvo y la mirada de quien ha visto el miedo de cerca. Dijo que habían sido atacados por un grupo de forasteros armados. No eran soldados, dijo, ni cazarrecompensas. Eran otra cosa. Hombres que cruzaban tierra sin pedir permiso, que disparaban antes de hablar, que quemaban lo que no podían llevarse. Habían pasado por su campamento como una plaga. Y seguían avanzando hacia el norte. Hacia allí. La noticia cayó sobre todos como un aguacero sobre un fuego lento. El consejo se reunió de inmediato. Los viejos querían esconderse, moverse como otras veces, abandonar el valle y esperar tiempos mejores. Pero Nantan no estaba de acuerdo. Ya no era solo un guerrero. Ahora era un padre, un líder, un hombre que entendía lo que significaba echar raíces. Se levantó en medio del círculo, con Liria y Aidiana observando desde las sombras. Esta vez no huiremos, dijo con voz firme. Esta vez, resistiremos. Hubo silencio. Algunos ancianos bajaron la vista. Otros lo miraron con tristeza. Pero nadie habló. Porque sabían que ya no eran como antes. Habían envejecido. Sus manos temblaban. Sus piernas ya no galopaban como en los días jóvenes. Y Nantan era ahora la fuerza del clan. Esa misma tarde, empezaron a prepararse. Cavaron trincheras, reforzaron los refugios, ocultaron a los niños y a los ancianos en una grieta profunda, rodeada de piedra. Nantan organizó patrullas, entrenó a los más jóvenes, talló flechas, revisó cada lanza. Liria, por su parte, preparó vendajes, curó a los heridos, tejió amuletos protectores con las mujeres que aún sabían hacerlo. Aidiana, aún pequeña, jugaba con piedritas cerca del fuego sin entender del todo lo que se venía. Las noches eran inquietas. Se oían ruidos en la lejanía. Ecos. Disparos perdidos. Una vez, una columna de humo se levantó en el horizonte. Otra vez, encontraron a un anciano errante, medio muerto de sed, con una flecha clavada en la pierna. No era de ellos. Era de los que venían. Hombres con ropas del este, acento de frontera, rifles pesados y crueldad en los ojos. Y al fin llegaron. Era mediodía. El sol caía como un látigo sobre la tierra agrietada. Los caballos de los forasteros eran grandes, fuertes, cubiertos de sudor y polvo. Los jinetes eran 7. 7 hombres con cicatrices, sombreros de ala ancha, y la calma violenta de los que han matado tanto que ya no recuerdan cuántos. Al frente iba uno de barba blanca y ojos grises, como los de un lobo viejo. No traían banderas ni insignias. Solo armas.
Se detuvieron a cierta distancia del campamento. No hablaron. Solo miraron. Y luego, uno de ellos alzó un rifle y disparó al aire. Nantan salió a su encuentro sin miedo. Caminó entre los suyos, que lo veían pasar con el corazón encogido. Llevaba su lanza, su cuchillo, su dignidad. A medio camino se detuvo. Sabía que lo observaban desde todos los ángulos. Sabía que podía morir allí mismo. Pero no dio un paso atrás. El hombre de la barba blanca desmontó. «Buscamos a una mujer», dijo en un español áspero. «Mestiza. Se fugó de donde no debía. La queremos de vuelta». Nantan no respondió. «Dicen que vive aquí. Que parió una cría. Que está escondida». Silencio. «No queremos pelear. Pero lo haremos». Nantan alzó la voz. «Aquí no hay esclavas. Aquí solo hay libres». El hombre escupió al suelo. «No te pregunté qué crees. Te pregunté si me la vas a entregar». Entonces ocurrió. Liria apareció, con Aidiana en brazos. Caminó entre las tiendas, con la cabeza en alto, y se detuvo junto a Nantan. Lo miró, y luego miró al hombre de barba. «Soy yo», dijo. Nantan le tomó el brazo. Ella no se soltó. Solo siguió hablando. «Fui vendida. Fui golpeada. Fui marcada como ganado. Fui dejada por muerta. Pero ya no soy esa. Ahora tengo un nombre. Una hija. Un hogar. Y si vienes por mí, vendrás por todos». El hombre sonrió con crueldad. «Entonces morirán todos contigo». El disparo fue el primero. Nadie sabe quién lo hizo. Algunos dicen que fue uno de los forasteros, otros que fue un muchacho apache que no pudo contenerse. Pero en un instante, el cielo se llenó de ruido. Los caballos relincharon, las mujeres corrieron a los refugios, los niños gritaron. Y la batalla comenzó. Fue corta, pero brutal. Los apaches conocían el terreno. Usaron las rocas, los árboles, la tierra misma como aliados. Nantan peleó como un lobo herido. No por rabia, sino por amor. Liria se atrincheró con las mujeres, armada con un cuchillo y el corazón blindado. Aidiana no lloró. Solo observaba, con ojos grandes, desde el regazo de una anciana. Cuando el humo se disipó, 5 de los 7 jinetes yacían en el suelo. Uno había huido malherido. El de la barba blanca, sin embargo, no había muerto. Nantan lo encontró medio enterrado en el lodo, con la pierna destrozada por una trampa. «Mátame», dijo el hombre, con los dientes manchados de sangre. «Hazlo. ¿No es eso lo que hacen los salvajes?» Nantan lo miró largo rato. «No soy tú», dijo. Y lo dejó allí. Al día siguiente, el campamento cantó por los muertos. Pero también por los vivos. Y por primera vez, la voz de Liria se unió al canto. Cantó por los que no tuvieron nombre. Por los que murieron sin ser enterrados. Por los que aún estaban por nacer. Y su canto fue como el viento que llega después de la tormenta. Limpio. Honesto. Profundo. Esa noche, sentados junto al fuego, Liria le dijo a Nantan. «He vivido muchas vidas. He muerto muchas veces. Pero ahora sé quién soy». «¿Quién eres?», preguntó él. «Soy tu mujer. Y soy madre. Y soy libre». Nantan la tomó de la mano. Aidiana dormía entre ellos, envuelta en pieles suaves. Y el cielo, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. El paso del tiempo no anuncia su llegada. Solo un día descubres que tus manos tiemblan un poco al cargar leña, que el cabello de la mujer que amas se ha vuelto más claro en las sienes, que los pasos de tu hija son ya los de una mujer. No hay campana que suene, ni viento que lo anuncie. Simplemente estás viviendo, y en medio de la vida se instala la vejez sin pedir permiso. Nantan lo notó una mañana mientras afilaba su cuchillo. La hoja resbaló levemente sobre su pulgar y la sangre tardó en brotar. No fue doloroso, pero sí diferente. Como si la carne ya no respondiera igual. Como si el cuerpo supiera algo que el espíritu aún no se atreve a decir. Liria ya no era la joven que un día había llegado moribunda entre los matorrales.
Su rostro seguía siendo hermoso, pero de otro modo. Era el tipo de belleza que no necesita adornos, que no pide ser mirada, pero cuando lo es, lo dice todo. Sus manos eran más fuertes. Su voz, más suave. Había dejado de cantar en voz alta, pero a veces, cuando pensaba que nadie la escuchaba, tarareaba una melodía suave mientras trenzaba el cabello de Aidiana. La niña, que ya era casi una mujer, se movía por el campamento con la seguridad de quien conoce su lugar en el mundo. Había heredado la calma de su padre, pero también el fuego quieto de su madre. Sabía curar una herida, hilar un telar, y lanzar una piedra con precisión a un objetivo. Pero lo que más destacaba en ella eran los ojos. Eran idénticos a los de Liria. Oscuros, antiguos, como si llevaran dentro la memoria de muchas vidas. El campamento también había cambiado. Ahora eran más. Otras familias se habían unido a ellos tras oír historias sobre el apache que no obedecía ciegamente a los ancianos, y sobre la mujer mestiza que curaba sin preguntar por el origen. Las decisiones se tomaban en asamblea, pero todos esperaban la palabra de Nantan antes de pronunciar la suya. Ya no lo llamaban solo líder. Lo llamaban el que escucha antes de hablar, un título que él recibía con humildad. Una noche, al calor del fuego, Nantan le dijo a Liria: ¿te acuerdas de cuando dormíamos en la cabaña, rodeados de nieve, sin saber si veríamos la primavera? Liria asintió. Y me acuerdo de pensar que no me importaba morir si era contigo. No hemos muerto. No. Pero una parte sí. Y ha nacido otra. Nantan la miró. Luego bajó la vista hacia Aidiana, que dormía bajo una manta tejida por Liria años atrás. A veces me pregunto qué recordará de nosotros. Recordará lo importante, dijo ella. No cómo cazabas, ni cómo cocinaba yo, sino cómo nos mirábamos cuando no decíamos nada. Pasaron muchas lunas. Aidiana creció y empezó a mirar al horizonte. Un día, un joven de otra tribu llegó al campamento buscando un sitio donde quedarse. No tenía padre. Había perdido a su madre por fiebre. Y traía consigo solo un collar hecho de plumas, una pequeña bolsa de medicina y una mirada honesta. Se llamaba Teani. Al principio fue tímido. Luego valiente. Finalmente, inevitable. Aidiana se enamoró de él como se enamoran los que no han conocido el engaño, con la intensidad de la primera luz sobre un valle en silencio. Nantan lo observó durante meses. Liria lo escuchó hablar antes de decidir. Al final, no dijeron que sí. Solo dejaron de decir que no. La noche que Aidiana y Teani se unieron, hubo una gran celebración. No por lujo, sino por verdad. Liria le trenzó el cabello con hilos de cobre. Nantan le entregó a Teani un cuchillo que había sido de su abuelo, y le dijo solo una cosa. No tengas miedo de proteger, pero ten más miedo de fallarte a ti mismo. Aidiana no lloró. Liria tampoco. Pero cuando el nuevo matrimonio partió hacia las colinas para empezar su propio camino, Nantan se quedó mucho rato mirando el humo que se elevaba de la hoguera. No por tristeza, sino por una especie de orgullo silencioso que no encontraba palabras. Con el paso de los años, el cuerpo de Liria empezó a apagarse. No de golpe. Como el fuego que arde menos cada noche. Sus manos ya no hilaban. Sus pies caminaban más despacio. Pero su mente estaba clara, más que nunca. Le gustaba pasar las tardes sentada a la entrada de la tienda, mirando a los niños correr, escuchando los rumores del viento, recordando. A veces hablaba con Nantan durante horas. Otras, solo lo observaba mientras él arreglaba una lanza o enseñaba a un joven cómo leer el rastro de un ciervo. Una mañana, simplemente no despertó. Nantan no gritó. No lloró. No llamó a nadie. Se sentó junto a ella, le tomó la mano aún tibia, y cerró sus ojos con una ternura que nadie podría haber aprendido en otra parte que no fuera la vida misma. Luego la envolvió con la manta que ella había tejido con sus primeras fibras libres, y la llevó en brazos hasta el árbol de las raíces profundas. Allí la enterró, con flores en el pecho y piedras alrededor, para que el viento nunca se la llevara del todo. Esa noche, cuando el campamento dormía, Nantan caminó hasta el acantilado que dominaba el valle.
Allí se sentó, con la espalda erguida y los ojos abiertos, y le habló a la oscuridad. No sé si hay otro lugar después de este. No sé si nos volveremos a ver. Pero si alguna vez sientes que el viento sopla con una voz que conoces, soy yo. Y si alguna vez la niña se despierta con una canción en los labios que no aprendió, eres tú. Pasaron más años. Nantan envejeció. Sus pasos eran más lentos. Su voz más baja. Pero su presencia seguía llenando los espacios. Aidiana y Teani le dieron 2 nietos. Uno tenía los ojos de Liria. La otra, la sonrisa de Nantan. A veces, los niños preguntaban por la historia de su abuela. Querían saber cómo era. De dónde venía. ¿Qué decía? Y Aidiana, ya mujer, se sentaba frente a ellos y empezaba siempre con las mismas palabras. Una vez, una mujer sin nombre cruzó el desierto buscando morir. Y en vez de eso, encontró un hombre que no tuvo miedo de mirarla. Y así, la historia siguió viva. No en los libros. No en los monumentos. Sino en las canciones que se cantaban al anochecer. En las semillas que se sembraban con manos amorosas. En los rostros de los que sabían que el amor no siempre grita. A veces, simplemente permanece. Y cuando Nantan cerró los ojos por última vez, muchos años después, lo hizo en paz. No por no tener miedo a la muerte, sino por saber que había vivido sin deberse nada a sí mismo. Que había amado a una mujer caída del cielo. Y que esa mujer lo había amado de vuelta, sin promesas, sin juramentos, solo con la verdad de quien elige quedarse cuando ya no tiene a dónde ir. Y eso, para él, había sido suficiente. Dicen que el tiempo lo borra todo. Pero no es verdad. El tiempo no borra. El tiempo selecciona. Guarda lo esencial y deja caer el resto. Yo tenía solo 7 inviernos cuando mi madre partió. No recuerdo su voz con claridad, ni la forma en que me peinaba, pero hay cosas que no se olvidan aunque uno quiera. Recuerdo sus manos. Eran firmes, pero suaves. Recuerdo su olor, una mezcla de humo, raíz de salvia y algo más que nunca supe nombrar. Y recuerdo que siempre me miraba como si yo fuera algo frágil y fuerte a la vez. Como si al mirarme viera su propia historia, pero sin las heridas. A mi padre lo tuve más tiempo. Él me enseñó a leer los cielos, a no hablar cuando las palabras eran armas, a hablar cuando el silencio era cobardía. Nunca fue un hombre que abrazara mucho, pero bastaba con estar cerca para saber que uno estaba seguro. Dormía poco. Caminaba mucho. Miraba al horizonte como si allí, donde terminaban las nubes, aún la estuviera esperando. Una vez le pregunté si seguía amando a mi madre después de tanto tiempo. Me miró sin sonreír y me dijo, no se deja de amar lo que te enseñó quién eras. Viví con ellos en una época de tierra, de fuego, de respeto. No hubo lujos, ni muros, ni oro. Pero hubo palabras verdaderas, miradas limpias, decisiones tomadas con el pecho y no con el miedo. A veces los otros pueblos nos preguntaban por qué mi madre, mestiza, fue aceptada. Porque él, hijo de jefe, desafió la costumbre. Yo nunca supe responder con argumentos. Solo decía, porque era justo. Y en nuestra lengua, justo no es solo lo que se debe hacer. Es lo que equilibra el alma. Ahora yo tengo hijos. Les he contado esta historia muchas veces. A veces se duermen a la mitad. Otras me piden que se las repita. Pero siempre, al final, hay un silencio. Un silencio largo. Y sé que en ese espacio sin ruido mi madre está viva otra vez. Caminando por el campamento con los pies descalzos. Cantando mientras prepara el fuego. Riéndose con los ojos. Y mi padre, a su lado, sin decir una palabra, como quien ya lo ha dicho todo. No escribí esta historia para que me recuerden a mí. Ni siquiera para que la crean. La escribí porque una noche soñé con ella. Mi madre. Sentada en la cabaña de las montañas, con nieve en los bordes del techo, y yo en su regazo. Me decía algo en voz baja. Algo que no entendí entonces, pero que ahora repito cada vez que siembro algo nuevo. Todo lo que florece alguna vez fue recogido del barro. Y así fue.